tenga voluntad política para reconocer el nivel de la crisis en materia de derechos humanos y garantizar la reparación del daño de las víctimas. Muchas gracias. Gracias, diputado Ochoa. Voy a conceder el uso de la palabra en vista de que aún no contamos con la presencia de la diputada García Soberanis o del diputado Luis Miguel Hernández, quienes se encuentran desarrollando una comisión fuera de este recinto. Le voy a conceder la palabra al senador David Monreal Ávila. Desahogaré el bloque completo siguiente y otorgaremos un poco más de tiempo al señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos para dar respuesta a las preguntas. David Monreal Ávila tiene la palabra por 3 minutos. Adelante, senador. Gracias, presidente. La promoción y protección de los derechos humanos son tareas fundamentales para consolidar un marco universal e indivisible que garantice efectivamente el desarrollo integral de todas las personas. En nuestro país, la crisis de inseguridad, la violencia, la desigualdad y la marginación social son solo algunos de los factores que han puesto en riesgo la observancia de los derechos humanos y sus garantías. Sin distinción alguna, las violaciones a los derechos humanos han alcanzado a grupos específicos y, paradójicamente, actualmente también peligran quienes dedican su vida a trabajar por hacer realidad los derechos humanos, es decir, los defensores y las defensoras. Las tareas que desempeñan los defensores y defensoras de derechos humanos se caracterizan por ser pacíficas y por buscar la eliminación de todas las violaciones de los derechos humanos, así como de las libertades fundamentales de los pueblos e individuos. Pese al arduo trabajo, compromiso y entrega individual o colectivamente que han demostrado aquellos que promueven y procuran la protección y realización de los derechos humanos en el plano nacional, resulta lamentable y preocupante que se encuentren vulnerables a la violación de sus propios derechos. De acuerdo con el informe publicado en septiembre del 2017 por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre al 30 de noviembre del 2016, se registraron 302 casos de personas y colectivos que han sido objeto de violación a sus derechos humanos y delitos por la labor de defensa, afectando a 1,037 personas y 422 colectivos. Sin embargo, el informe también detalla que hasta julio del 2017 se contabilizaban 106 personas defensoras asesinadas y 81 personas desaparecidas. Lo anterior da cuenta de la grave crisis que se vive en México con respecto al incremento exponencial de la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos. La difusión de la violencia que sufren las y los defensores ha sido débil. No obstante, es un riesgo latente que viven día a día quienes dedican su vida a la promoción y protección de los derechos humanos. En este sentido, le pregunto, señor presidente, como titular del organismo más importante a nivel nacional para defender y promover los derechos humanos, ¿cuál ha sido su posición para hacer exigible la colaboración de todas las autoridades para erradicar la violencia que sufren las personas defensoras de derechos? Y una segunda pregunta: según los datos publicados en Internet en 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 81 recomendaciones. De estas, más de la mitad, 46, se publicó 18 meses después de haberse recibido la queja. Esto significa que el Ombudsman, en contravención de lo establecido de su norma, no labora de manera pronta ni expedita, que hay que subrayar que la recomendación 66, concluyo, presidente,
fue concluida 8 años posteriores a la fecha de recepción de la queja. Existen además 4 recomendaciones, la número 10, la 12, la 52 y la 63, referidas a hechos violatorios ocurridos 5 años antes de ser emitidas. 7 de las recomendaciones del 2017 fueron iniciadas hace más de 4 años. Y la pregunta es, ¿por qué tarda tanto tiempo en emitir recomendaciones? Pues los recursos asignados en el presupuesto federal, que han mantenido una tendencia a la alza en los últimos años, tan solo en el informe, por ejemplo, de este informe que referimos del 2017, recibieron 1,700 millones de pesos. Y por último, concluye, ¿qué senador. pasó con los 43? Esas es las preguntas. Gracias, presidente. Encareciendo a los señores oradores sean tan amables de sujetarse al tiempo señalado por el acuerdo de esta asamblea, le concedo el uso de la palabra por 3 minutos al senador Jorge Arechiga, representante del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra por 3 minutos el senador Jorge Arechiga Ávila. Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso, compañeras, compañeros legisladores, buenas tardes. Licenciado Raúl González Pérez, buenas tardes. México es un país en el cual el tema migratorio está intrínseco a nuestro contexto de vida, tanto en contextos de movilidad regulares como irregulares. Los altos índices de migración irregular que se presentan en México, tanto en personas extranjeras en tránsito a Estados Unidos, como de mexicanos que aspiran llegar y vivir a ese país, hace necesario atender el tema migratorio, partiendo de la generación de una política pública que contemple la complejidad de la situación, la responsabilidad compartida de los países en nuestra región, pero sobre todo que tenga como base el respeto de los derechos humanos y el concepto de la seguridad humana. Los migrantes se desplazan por necesidad hacia lugares donde corren mayor riesgo de verse lesionados en sus derechos, ya que tienen menos probabilidades de tomar decisiones o de trazar estrategias de escape, y por lo tanto, tienen más probabilidades de migrar en condiciones en las que no se respeta la dignidad del ser humano. Es por lo anterior que para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el tema de los migrantes en México ha sido de vital importancia. El eje México con responsabilidad global del Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional. Así, desde el sexenio, se han impulsado acciones para la promoción de la salud de los migrantes. Se han impulsado acuerdos y convenios de cooperación a fin de actuar en coordinación con los países de América Central con el objetivo de brindar una atención integral a ese fenómeno migratorio. Además, se han creado mecanismos para la reinserción de las personas migrantes en retorno y fortalecer programas de repatriación. En virtud de ello, el Instituto Nacional de Migración, a través de los diversos programas, brinda protección de seguridad, atención y apoyo a los mexicanos repatriados y a sus migrantes en tránsito, ingreso o salida, sin importar su edad, sexo, nacionalidad ni su situación migratoria. No obstante lo anterior, se tiene conocimiento de presuntos episodios en los cuales las autoridades no han actuado conforme a la ley. Al mismo tiempo que algunos medios de comunicación han comentado sobre la inactividad por parte de la institución que usted tiene a su cargo. En virtud de lo anterior expuesto, quisiéramos que nos comentara cuál es su opinión al respecto y qué acciones ha realizado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre esa situación. Es la cuenta, presidente. Muchas gracias, senador Arechiga. Tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena.
Gracias, presidente. Bienvenido, presidente Luis Raúl González, a esta institución soberana. La crisis de inseguridad y la violencia extrema que se vive en varias regiones de nuestro país comienza a generalizarse. Ni el gobierno federal ni los gobiernos locales han sido capaces de detener este crimen insostenible y devolver a la población la paz y la tranquilidad que tanto anhela y a la que tiene derecho. Es evidente que la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades. Los delitos de alto impacto como el homicidio doloso, la extorsión, el secuestro y la desaparición forzada van al alza. La respuesta gubernamental, basada en una estrategia fallida como la utilización de militares en tareas de seguridad pública para combatir la criminalidad, ha dado lugar a que se cometan graves violaciones a derechos humanos y ha ocasionado severas distorsiones institucionales a la vida pública, porque la presencia de militares en las calles se ha vuelto permanente, ha impedido, ya sea por desidio de forma planificada, que es aún peor, que los cuerpos policíacos estatales y municipales emprendan una tarea de renovación y crecimiento y de ataque a la corrupción, se capaciten, se profesionalicen. Ahora, 10 años después de iniciada la guerra contra las drogas, esta estrategia fallida amenaza con militarizar la seguridad pública de todo el país. Morena siempre va a reconocer ampliamente la labor y la importante función que tienen las Fuerzas Armadas, que tienen nuestro reconocimiento. Consideramos que deben concentrarse en esquemas de seguridad nacional, que es para lo que están diseñadas. El Ejército Mexicano y la Armada de México deben regresar ya a los cuarteles y no estar en las calles. Mencionamos esto porque observamos con preocupación que la comisión que usted preside ha recibido 12,408 quejas en el lapso del 1 de diciembre del 2006 al 1 de enero de 2016. En 9 años y 2 meses, a razón de 112.8 por mes o 3.76 cada día, y el 80.1% corresponde al Ejército y el 18.9% a la Armada, sobre las cuales la CNDH ha podido acreditar violaciones a los derechos humanos en 4,372 casos, pero en ese mismo tiempo emitió solamente 116 recomendaciones a la Sedena y 31 a la CEMAR. El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos del órgano autónomo establece que solo entre enero de 2015 y septiembre de 2016 recibió 37 quejas por privación de la vida, 12 por desaparición forzada, 36 por tortura y 372 por trato cruel e inhumano. Todas fueron en contra de integrantes del Ejército. Es por ello que me permito preguntarle lo siguiente: ¿qué opinión le merece que las Fuerzas Armadas realicen funciones que corresponden a las autoridades civiles, como lo es investigar delitos y proporcionar seguridad pública, y ahora se pretenda dotarlas de un marco para legalizar su participación en dichas funciones? ¿Qué opinión le merece que las autoridades civiles puedan quedar bajo el control y árbitro de los militares? ¿Qué consecuencias se van a tener? Por favor, díganos cuáles son los puntos centrales del contenido de la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH contra la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Virgilio Caballero Pedraza. Tiene la palabra hasta por 10 minutos y 2 minutos más, si así lo desea, el licenciado Luis Raúl González Pérez. Agradezco enormemente las inquietudes, preguntas, comentarios y críticas. Siempre he señalado que la administración que encabezo con el conjunto de colaboradores aquí presentes
y con el Consejo Consultivo es precisamente para escuchar todo tipo de propuestas, sugerencias y desde luego no puede estar exenta la crítica. Y nosotros nos hemos abierto a la crítica y sobre todo cuando es propositiva porque construye. Sobre el primer planteamiento que me hacía la legisladora María Candelaria y la primera pregunta que tiene que ver con la Ley de Seguridad y el cambio de impulso a un nuevo modelo nacional al que ella hacía alusión, que qué pensaba esta institución nacional. Y la voy a conjuntar en mi respuesta con lo último que decía el señor legislador Virgilio Andrade, que tiene que ver con la Ley de Seguridad Interna. Primero, señalar que la institución que yo encabezo no está en contra de ninguna institución. Por el contrario, reconocemos toda la labor que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas. Lo hemos reiterado en múltiples ocasiones. Lo que buscamos desde la Comisión Nacional es, desde luego, como todos, más y mejor seguridad. Y deseamos que ese marco regulatorio pueda precisamente brindarnos ese contexto de más y mejor seguridad en un contexto que sea acorde desde la perspectiva de nuestro máximo texto constitucional y desde la convencionalidad. Desde luego que en ello fue lo que motivó, y aquí parte de la respuesta es, pues las instituciones jurídicas están precisamente para que la sociedad y las instituciones públicas hagamos de ellas un ejercicio, como lo hemos hecho ahora ante el Poder Judicial Federal, precisamente llevándoles el criterio de la CNDH para que el máximo tribunal se pronuncie sobre lo que hace rato yo decía, esta polémica ley. Desde nuestro particular punto de vista, creemos que la ley tiene cuestionamientos de constitucionalidad y de convencionalidad, sobre todo en el parteaguas que representó la reforma 2011, porque ahí se estableció un principio básico que era el de progresividad. Por eso es que el proceso que seguimos para aterrizar esta acción de inconstitucionalidad fue escuchando a la sociedad civil en los puntos de vista que pudiera tener y que considerábamos que fueran pertinentes, los incorporaríamos. Lo mismo con la academia, como fue Jurídicas de la UNAM o el CIDE. Y construimos lo que pensamos, y la respuesta es, desde mi particular punto de vista, las tareas que se pretenden regular deben de estar, desde luego, enmarcadas en el modelo de conducción desde la autoridad civil. Hoy, desde la ley, se habilita la coordinación y dirección de un elemento de las Fuerzas Armadas que dirigirá precisamente elementos de diversas instituciones del ámbito civil. Yo quiero con ustedes simplemente y rápidamente decir, nos parece, pásame la carpetita, decir con ustedes que los principales elementos es que la ley, desde nuestro particular punto de vista, adolece de los parámetros adecuados, precisamente para que las autoridades intervinientes puedan no incurrir
en violaciones a derechos humanos por la gran discrecionalidad que se deja en temas de amenazas o riesgos. Pero quiero llamar su atención sobre algo que la Corte, la Suprema Corte de Justicia, y este es un elemento que les pido que veamos en la acción de inconstitucionalidad 1/96, que interpusieron miembros de este órgano soberano. Baste ver la sentencia de aquella ocasión que establecía la ley, que establecía las bases de coordinación para la seguridad pública. Y leo, se contiene ahí, y fue votado por 11 ministros. Por ello, de la interpretación armónica de la fracción sexta del artículo 89 con el numeral 129 en análisis, se desprende que dentro de las funciones que tienen conexión exacta con la disciplina militar, a las que se refiere el último numeral, se encuentra la de auxiliar a las autoridades civiles cuando por las circunstancias del caso requieran de la fuerza militar para salvaguardar la seguridad interior de la nación. Y dice, es preciso insistir en que derivado del origen histórico del artículo 129 constitucional, salvo la situación excepcional de suspensión de garantías, en todo caso y bajo cualquier circunstancia, las Fuerzas Armadas no pueden actuar automáticamente, sino en estricto auxilio de las autoridades civiles y siempre y cuando se solicite expresamente su apoyo. Esto significa que las Fuerzas Armadas no pueden por sí mismas intervenir en asuntos de la competencia de autoridades civiles. Es imprescindible que se requiera su participación. Posteriormente, habiéndose cumplido este requisito, será necesario que en las operaciones en las que intervengan estén subordinadas las autoridades civiles. Y déjenme decirles, aquí se refería precisamente, hace mención que tratándose de seguridad interna, aún en supuestos de seguridad interna, y lo menciona tal cual la sentencia, deben ser auxiliares de la autoridad civil. Nos podemos asomar a esa sentencia, que fue votada por 11 ministros, está en sus considerandos. Precisamente, y leo, se encuentra la de auxiliar a las autoridades civiles cuando por las circunstancias del caso requieran de la fuerza militar para salvaguardar la seguridad interior de la nación. Es decir, en 96, este era el criterio, y sigue vigente, seguía vigente hasta lo que determine ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre las preguntas, y si hay más espacios en otras intervenciones, lo haré, pero para contestar también sobre lo que aquí se comentaba del legislador David Monreal. Efectivamente, señor senador Monreal, hay este lapso para la determinación de las recomendaciones. No nos satisface tener estos tiempos. Nos hemos comprometido a abatir el rezago y los resultados desde mi gestión, ahí están. Quiero dar un dato con ustedes. Me encontré con poco más de 1,300 folios que no estaban elevados a quejas. Eso sería una simulación para las víctimas. Y hemos abatido precisamente esos folios, pero esto desde luego explica, pero no justifica, el que seamos más oportunos en estos casos para con las víctimas. También quiero decir que la complejidad que en 27 años, y lo puedo decir por mi experiencia, que he estado con 3 ombudsman trabajando y ahora presidiendo honrosamente, asómense a ver la complejidad de los casos que se atendían. Las complejidades. Casi somos paralelos sin serlo, porque recuerdo con ustedes, nosotros determinamos violaciones graves a derechos humanos, no delitos. Pero lo mismo, hoy los casos, ahí está Tanuato,
43 análisis que se pueden asomar, todas las periciales que tuvimos que realizar. O sea, desde luego, para con las víctimas tenemos que ser más oportunos. No soslayo, y ese es el compromiso que asumimos y que ofrecemos a quienes recurran a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por eso, vea usted el crecimiento que ha tenido los resueltos durante el proceso, las conciliaciones, los de sin materia. Hemos crecido porque buscamos formas más oportunas. Entonces, tenemos recursos que agradecemos a la Cámara de Diputados, pero yo quiero que se asomen y vean el detalle de lo intenso que han sido estos 3 años, que no hemos defraudado en la capacidad de respuesta en muchas otras temáticas. Este es un indicador, no es el único indicador. Está, por ejemplo, toda la prevención que es la apuesta, ¿sí? Pronto tendremos una plataforma educativa para educar. Permítame, señor presidente, ruego a los señores legisladores guardar silencio durante la respuesta.